Bien, entonces los artículos de la Constitución, de lo que se desprende este tema de contribuciones, pues bueno, es el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que ya reiteradamente en clases ya pasadas, ya vistas, hemos estado mencionando, ya que está muy inmiscuido en el tema de impuestos, de contribuciones, de ley fiscal. Entonces aquí nos refiere que el artículo 31, fracción cuarta constitucional, pues bueno, que son obligaciones de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, ahora actualmente Ciudad de México, o del estado y municipio en que residan, y siempre va a ser de la manera proporcional y equitativa de la cual dispongan las leyes. Y el artículo 73, fracción séptima constitucional, pues bueno, refiere que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. El artículo 74, fracción cuarta, pues refiere que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez ya aprobada, pues bueno, las contribuciones, ya que a su juicio del Ejecutivo Federal, pues bueno, se deben decretar para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. Y los siguientes artículos, pues bueno, son del Código Fiscal de la Federación, y el artículo primero nos refiere que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes locales respectivas. Las disposiciones de este código, pues bueno, se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. El artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, en la fracción primera, pues bueno, nos refiere que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales, incluidas las unidades económicas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y cuarta. Este mismo artículo segundo, en la fracción segunda, pues refiere sobre las aportaciones de seguridad social, las cuales son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. La fracción tercera indica que contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. La fracción cuarta refiere que derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También
son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces, de estos artículos, tanto de la Constitución como del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, es de donde podemos desprender nuestra definición de la contribución. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las características de las contribuciones. Bien, las características de las contribuciones. La primera característica indica que es una prestación, porque la obligación consiste fundamentalmente en el deber jurídico de que el contribuyente se desprenda de una parte de su riqueza generada, ya se trate de un ingreso o de utilidades o también de rendimientos, para estos ser entregados al Estado, y a su vez pues bueno tiene la obligación de exigir la entrega de dicha prestación. La prestación debe ser cubierta en dinero o en especie, según lo disponga la ley fiscal respectiva. La segunda característica de las contribuciones es que son a cargo de las personas físicas o morales. Esto por ser los sujetos pasivos de la obligación fiscal, quienes pues bueno deben pagar la contribución respectiva. La siguiente característica es que se debe realizar la situación jurídica o de hecho. Esto es que está prevista por la ley como generadora de la obligación contributiva o tributaria. Entonces, como podemos observar en estas primeras características, siempre está señalando que esta situación o estas prestaciones u obligaciones a cargo de las personas físicas, personas morales, pues bueno, siempre debe de estar prevista por la ley y donde nos esté indicando la obligación contributiva o tributaria. Entonces siempre debe de estar señalada y plasmada en nuestras leyes fiscales. Bien, la siguiente característica de la contribución es que deben estar establecidas en una ley, que es lo que ya les comentaba. Esta característica pues bueno surge de las disposiciones constitucionales y del Código Fiscal de la Federación, las cuales pues nos señalan la obligación de contribuir a los gastos del Estado de la manera y en los términos previstos en las leyes fiscales, y estas deben ser expedidas por el Congreso de la Unión, que es el órgano de acuerdo con la división de poderes en nuestro país, que tiene la función como tal de legislar, es decir, se refiere a la obligación de pagar una contribución que debe surgir de la ley que establezca. Entonces, aquí también referimos que estas contribuciones, estas obligaciones deben de estar establecidas en la ley, donde nos están señalando esa obligación de contribuir a los gastos del Estado. La siguiente característica de las contribuciones es que deben de ser generales y obligatorias. ¿Por qué esta característica indica que deben de ser generales y obligatorias? Pues bueno, porque estas surgen de la naturaleza propia de toda ley fiscal. El requisito de generalidad, pues bueno, significa que la ley es aplicable a todas las personas que se encuentren en los supuestos por ella establecidos como generadores de la obligación, y esta debe pagarse y exigirse en la forma y términos que establece la ley fiscal. Entonces, de manera general, pues bueno, nos indica que es aplicable a todas las personas,
y de manera obligatoria, pues bueno, que todas las personas están obligadas a pagar las impuestos o contribuciones referente a como lo señale y lo establezca la ley fiscal en los términos también que señale. Entonces, como recordemos, también aquí indica que también va a ser de acuerdo a las capacidades económicas también de los mismos contribuyentes. Y bien, otra de las características de la contribución es que la contribución encuentra su fundamento jurídico en el poder fiscal. Esto en virtud de que el Estado los establece unilateralmente en ejercicio de su poder de imperio que tiene sobre los gobernados, derivados de su naturaleza propia de ente público. Entonces aquí el fundamento jurídico en el poder fiscal es que bueno, el Estado lo va a establecer de manera unilateral, ya que bueno, pues este Estado es el que lleva a cabo el ejercicio de aplicar las contribuciones, de señalarlas, pues precisamente que por eso aquí esta característica nos señala que está en ejercicio de su poder, que pues bueno tiene sobre nosotros los gobernados, y bueno, tal y como nos lo señala la Constitución, pues así como gobernados como personas físicas, pues tenemos esa obligación de contribuir al gasto público. La siguiente diapositiva. Continuamos con las características de las contribuciones y la siguiente característica de la contribución es que las contribuciones deben de ser justas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que la contribución establecida impacte de una manera lo más cercana posible a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, que es lo que bueno ya también en clases anteriores en temas hemos visto, y también en cuanto a las doctrinas también referían este punto sobre la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Entonces aquí también es una de las características de las contribuciones que también refiere que se lleve a cabo sobre la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Entonces por eso es que señala que las contribuciones deben ser de forma justa, ¿ok? Y no rebasar el gravamen de algún impuesto, de algún pagos de contribución que vaya a realizar un sujeto pasivo. Entonces no debe de rebasar de más de lo que la ley también señala. Entonces esto es también a la capacidad contributiva de las personas. Y bien, como última característica de las contribuciones es la finalidad del establecimiento de las contribuciones. Esta finalidad más que nada es la de proporcionar recursos económicos al Estado para sufragar precisamente los gastos públicos. Entonces ya igual ya habíamos estudiado y ya habíamos mencionado que todos esos recursos económicos, todas esas contribuciones que va recaudando el Estado, pues bueno, se van a utilizar para sufragar los gastos públicos, y esos gastos públicos pues bueno se van a ir canalizando a diferentes áreas, como también como ejemplo pues bueno la mejora de los pavimentos, de las calles, de las carreteras, del transporte público, de los medios de comunicación,
Entonces es por eso que se van a ir utilizando para esos gastos públicos y mejoras para nosotros como ciudadanos. Y bien, estas son las características de las contribuciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los elementos de las contribuciones. Bien, los elementos de las contribuciones, antes que nada, pues bueno, sabemos que toda ley fiscal, al establecer una contribución para cumplir con los requisitos de certeza, esencialmente debe de consignar los siguientes elementos. Y como primer elemento, pues referimos a los sujetos. Aquí debe de precisar con claridad quiénes son los sujetos pasivos. En este caso somos los contribuyentes, las personas físicas o personas morales. Somos los que estamos obligados al pago de la contribución a su cargo. El siguiente elemento es el objeto. Este objeto está constituido por la situación jurídica o de hecho prevista por la ley como generadora de la obligación contributiva o tributaria. A este objeto también se le conoce como un hecho imponible. El objeto puede ser una cosa ya sea mueble o inmueble, un documento, un acto o una persona, el consumo o la producción de una cosa. Entonces aquí el objeto más bien va a estar eso constituido por una situación jurídica o por una situación de hecho que va a generar esa obligación tanto contributiva o tributaria, y precisamente es por eso que se refiere a que puede ser cosas ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, ¿ok? El siguiente elemento de las contribuciones es la unidad fiscal. Esta unidad fiscal está constituida por la cosa o cantidad que es delimitada en medida, en número, en peso, sobre lo que la ley fije. La ley va a fijar una cantidad que se debe de pagar por concepto de contribución y que va a servir para hacer el cálculo correspondiente en cada caso concreto. Por ejemplo, aquí va a determinar diferentes tipos de cantidades de ingresos. Aquí puede referirse al peso, a moneda nacional. Esto es nada más a la cantidad de un peso, o en litros o en metros. Entonces por eso es que refiere que es una unidad fiscal. Y el siguiente elemento es la cuota de la contribución. Y esta es la cantidad en dinero o en especie que se percibe por unidad fiscal. Aquí estas cuotas de las contribuciones pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser de cuotas de derrama o contingencia. Para fijarlas se debe determinar primeramente la cantidad que se pretende obtener como rendimiento de la contribución para distribuirla entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la base para calcular la cuota correspondiente, que esto es lo que comúnmente se le dice tanto por persona. Entonces aquí la siguiente
tipo de cuota pues es la cuota fija, y esta se presenta cuando la ley señala la cantidad exacta que se debe pagar por unidad fiscal. El siguiente tipo de cuota es la cuota proporcional, y esta se presenta cuando se señala un tanto por ciento, cualquiera que sea el importe de la base. En este caso también se le va a llamar tipo de cuota o tipo de tasa, y se expresa en tanto por ciento. La siguiente tipo de cuota es la cuota progresiva, y esta existe cuando el tanto por ciento aumenta a medida que aumenta el importe de la base gravable entre un mínimo y un máximo. El siguiente tipo de cuota es la cuota regresiva, cuando el tanto por ciento disminuye a medida que aumenta el importe de la base gravable entre un mínimo y un máximo. Y continuando con los elementos de las contribuciones, el siguiente elemento es la base de las contribuciones, y esta está representada por la cantidad o criterio considerado para la aplicación de la ley, sobre la que se determina el monto de la contribución a cargo del sujeto pasivo, en este caso pues del contribuyente, y puede ser sobre el valor total de las actividades, número de litros producidos, monto de los ingresos percibidos, a la cual se le aplica la tasa, cuota o tarifa correspondiente. Siguiente elemento de las contribuciones es la tasa de la contribución, la cual está representada por el tanto por ciento que se aplica a la base de la contribución. Esto es, por ejemplo, que se llegue a aplicar un 10% o un 15%. Bueno, pues equivale a lo que se le llama tipo de cuota que otorgan al sector público para precisamente financiar el gasto público. Pero sin embargo, está representada, como les menciono, por el tanto por ciento, y ya sea que equivale a lo que se le llama un tipo de cuota progresiva, y ya el ejemplo pues bueno, se puede aplicar a un 10 o 15%. Y el último elemento de las contribuciones es la tarifa de la contribución. Y está constituida por las listas de unidades o de cuotas, también de tasas correspondientes para un determinado objeto, grabado en función a la base, este caso para un número de objetos o ingresos que pertenecen a la misma categoría. En la legislación, la tarifa se contempla como la combinación de cuotas y tasas que son determinables aquí entre un mínimo y un máximo, que es aplicable a la base de determinadas cuotas para obtener el importe que se va a pagar
sobre la contribución. Entonces, como podemos ver, las contribuciones tanto están conformadas como por características como también por distintos tipos de elementos, los cuales todos van enfocados a las tasas y tarifas correspondientes al pago de las contribuciones. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el concepto de impuestos. Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de esto se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos extractos o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Pero antes de partir a un concepto de impuestos, primeramente vamos a ver y a recordar qué es el ingreso público. Y bien, el ingreso público, pues bueno, son todas las percepciones del Estado. Estas pueden ser tanto en efectivo como en especie o también en servicios. La contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares, como por ejemplo los pagos por los servicios públicos, las multas, las donaciones, el pago por predial, pago por luz. Entonces eso es como ejemplo de contribución. Y los impuestos pues van a formar parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. De ahí partimos que entonces los impuestos se define como la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público sin especificación concreta de las contraprestaciones que deberán recibir. Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar el gasto público. Sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos o alguna otra forma. Esto es así porque, bueno, los recursos obtenidos por el sector público sirven para muchos fines, siendo uno de los más importantes para la redistribución del ingreso a través de diversas vías, como por ejemplo los programas que se llevan a cabo de desarrollo social. Entonces, como podemos ver, estos impuestos, pues bueno, más que nada son los que va recaudando el Estado para que estos ingresos públicos, pues bueno, se lleven a cabo para diferentes programas de desarrollo social. Estos diferentes programas de desarrollo social pues pueden ser como para la sustentabilidad de transporte público, las mejoras de las diferentes carreteras, la mejora de tanto pavimentación, en cuanto al tema del agua, pues bueno, es otro
punto de mejora, el cambio de ductos, ya sea de agua, de gas, todas esas van pues más que nada enfocadas a la mejora de las mismas comunidades, de nuestra misma sociedad, por lo que pues bueno, es muy importante este tema tanto de contribuciones, de los impuestos, porque pues bueno, al fin y al cabo, tanto que es una obligación como para los sujetos pasivos, pues bueno, también es obligación del mismo Estado a contribuir a la mejora de la misma sociedad, de la misma comunidad. Entonces, como podemos ver y como ya les expliqué, pues bueno, estas contribuciones tienen pues sus diferentes características, y bueno, que también están contempladas en nuestra legislación mexicana, en donde bueno, los 4 entes están autorizados constitucionalmente para manejar y percibir al producto de las contribuciones y otros ingresos que se establezcan a su favor. Y bueno, aquí en este caso pues la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Entonces, pues bueno, están muy inmiscuidos en este tema de las contribuciones. Y bueno, estas contribuciones y estos impuestos, pues bueno, son diferentes aportaciones que los particulares hacen al sector público, sin especificación concreta, bueno, de que haya una contraprestación que deban de recibir. Ok, entonces pues bueno, este es en cuanto a los impuestos. Y bueno, también nos refiere sobre las aportaciones de seguridad social. Y bueno, estas aportaciones de seguridad social, pues bueno, más que nada van enfocadas también sobre nuestra legislación, sobre nuestro código fiscal, en donde bueno, precisamente en el artículo 2º, fracción segunda, nos indica este punto de aportaciones de seguridad social. ¿Y a qué se refiere con estas aportaciones de seguridad social? Pues bueno, más que nada son también contribuciones que también están establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley. Y bueno, más que nada es sobre la materia de seguridad social, que es proporcionada por el mismo Estado. Entonces, esta seguridad social va enfocada más que nada a los servicios médicos que se prestan hacia la misma sociedad, hacia los trabajadores que están inscritos en esta seguridad social, y que precisamente como trabajadores inscritos a esta seguridad social, pues bueno, también están aportando a las contribuciones mediante su trabajo, su desempeño, y mediante una cierta pago o que se va realizando sobre las diferentes aportaciones de seguridad social.
Y bueno, estas aportaciones de seguridad social también van englobadas en diferentes usos, en diferentes situaciones que los mismos trabajadores tienen derecho a esa seguridad social, y bueno, que están también enfocadas en cuanto a seguro médico, en cuanto a guarderías, en cuanto a que sus mismos familiares consanguíneos, pues bueno, también queden inscritos a esa seguridad social. Por eso es que precisamente, pues bueno, va haciendo como trabajador sus aportaciones a este seguro social, para que también sus familiares pues tengan el derecho de uso y de goce de esa seguridad social. Ok, entonces también aquí va contemplada tanto como es el tema médico, tema de guarderías, tema de casa. Entonces todas esas aportaciones pues bueno, son impuestos que se le van descontando para que esos impuestos, esas contribuciones vayan precisamente a esa aportación de seguridad social. Y bueno, ya la siguiente clase vamos a precisar el concepto de estas aportaciones de seguridad social y el concepto de un derecho, que ese concepto de un derecho pues bueno, va a ser ese concepto al derecho del trabajador que tiene esa aportación de seguridad social. Y bien, pues aquí concluimos con definición de impuesto. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda nos vemos en la clase Zoom. Que tengan muy buena tarde. Gracias.